Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a la distancia desde Suiza. Estamos ya con nuestra cuarta clase sobre el tabernáculo de Moisés. Hay más de 140, 150 personas estudiando, ya sea en vivo o en diferido, que han hecho sus inscripciones, que han estado participando. Así que felicitaciones a todos los que están ya hasta esta cuarta clase involucrados, están estudiando, están profundizando. Ok, entonces estamos viendo hoy día el altar de bronce. Y el altar de bronce era el primer mobiliario, la primera imagen con la que tú te encuentras luego de entrar por la puerta que estuvimos revisando en la clase anterior. El altar de bronce, también conocido como el altar del holocausto, era el altar mayor que se alzaba en el centro del atrio. Era hueco, hecho con madera de acacia recubierta de bronce. La clase anterior estuvimos hablando de esto, la humanidad de Cristo y al mismo tiempo el juicio que se ve representado en el bronce. Para profundizar más en esto puedes ir a la clase anterior y allí mencionamos un poco de esto. Como necesitaban transportarlo al altar, este contaba con anillos en cada esquina y varas que se insertaban en los anillos, lo cual permitía que los sacerdotes lo trasladaran. Sobre las cuatro esquinas, atención, tenía unas salientes llamadas cuernos. El cuerno es símbolo de poder. En la Biblia, el cuerno es símbolo de imperio, de rey. Estos cuernos simbolizaban el poder de Dios sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque sobre el altar está la vida y la muerte. Allí es donde se sacrifican, donde se ofrecen. Todo lo que está ahí alrededor del altar, están unas mesitas cerca del altar ahí, los utensilios que ellos necesitaban y todo, pero en ese contexto hay vida y hay muerte. Entonces, vemos al que es el rey, el soberano sobre la vida y la muerte de todos los seres, de todos los seres. También el número 4 en la Biblia, a menudo, especialmente en Apocalipsis, por ejemplo, y en otros textos, es reconocido por algunos teólogos, es reconocido como marcando las cuatro direcciones de la Tierra, norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos cardinales, es decir, que cubre toda la Tierra. Lo vemos a menudo esto cuando hicimos el curso de Apocalipsis, allí estuvimos revisando también muy interesante como cada vez que se habla de la Tierra o varias veces cuando se habla de la creación, se hace en torno al número 4. Así que el 4 también representa, estas cuatro esquinas representan este alcance global mundial, los cuatro puntos cardinales. Así que estos cuernos, repito, simbolizaban el poder de Dios sobre la vida y la muerte, y allí se salpicaba la sangre de los sacrificios. Cuando la Biblia habla de bronce, es importante mencionar esto, cuando habla de este bronce en el tabernáculo, que es utilizado muchísimo en el atrio, recuerda que en el lugar santo y santísimo se utiliza la madera de acacia y el oro, pero en el atrio, en este patio, se utiliza el bronce. Ahora, cuando la Biblia habla de bronce, está usando un término genérico para metales basados en el cobre. Por eso algunas traducciones que tú leas, especialmente en inglés, te las puedes encontrar mencionando cobre. También en alemán sucede ese fenómeno o esa traducción. Pero cuando se refiere entonces a bronce, aquí está hablando del cobre y diferentes aleaciones, y una de estas es el bronce. Pero la Biblia no está haciendo esta precisión química moderna que algún experto entre ustedes podría hacer cuando hablamos de bronce. En el contexto histórico del antiguo cercano Oriente, esto corresponde a lo que llamamos la edad del bronce, precisamente en ese tiempo, que fue un periodo que abarca aproximadamente desde el 3300 antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. Por eso muchas traducciones modernas prefieren usar la palabra bronce, ya que de esa manera se refleja mejor el uso habitual de aleaciones de cobre en esa época, aunque el término bíblico sea más amplio. Así que dejo ahí simplemente esa nota de aclaración química sobre los metales utilizados en el tabernáculo. Si leemos el libro de Levítico, allí se nos describen todas estas leyes levíticas. Esto viene del nombre Leví porque ellos eran la tribu de sacerdotes. Eran ellos los únicos que tenían el permiso, el llamado de parte de Dios para trabajar en todo lo concerniente
al tabernáculo. Y cuando lleguemos a los sacerdotes, al sumo sacerdote y los sacerdotes, allí vamos a profundizar más en esto. Pero entonces el libro de Levítico comienza explicándonos, no es el único, también podemos encontrar algunas explicaciones en Números y también narraciones en Deuteronomio y en el libro de Éxodo, por supuesto, pero en el libro de Levítico se nos comienza a explicar los sacrificios que estaban allí siendo enseñados o demandados de parte de Dios para el pueblo. Estaba el Señor mostrándole al pueblo por medio de Moisés, por medio de la ley, mostrándole al pueblo qué tipo de sacrificios habían de hacerse en el tabernáculo. Y básicamente estamos hablando de cinco, ¿ok? Básicamente estamos hablando de cinco tipos de sacrificio. El primero, el holocausto. El segundo, ofrenda de cereal. El tercero, la ofrenda de paz, que viene a ser mi favorita entre los cinco. Después les cuento por qué si es que alcanzamos. Cuarto, ofrendas por el pecado o purificación. Y cinco, ofrendas de reparación o culpa. Ok, en la 4 y en la 5 es donde necesitamos poner muchísima atención, porque ustedes se van a enterar de algunas cosas hoy día que la mayoría de nosotros los evangélicos no conocemos bien, no entendemos bien, no dominamos ese tema, como sí lo dominan los eruditos, los expertos, los teólogos que han estudiado esto profundamente. Pero estas últimas dos, la 4 y la 5, estos dos tipos de sacrificio son bien particulares y no necesariamente significan todo lo que nosotros creemos que significan. Vamos a revisar uno por uno un pequeño resumen o descripción de cada uno de estos sacrificios. Primero, el holocausto. Este sacrificio representaba la plena dedicación y la entrega a Dios del que venía a ofrecer este sacrificio. El animal, por lo general, un macho sin defectos, cargaba los pecados del adorador y moría en su lugar. Es decir, el adorador que trae este animal como holocausto viene a ser una entrega, un vaciarse delante de Dios y a la vez ser perdonado por sus pecados, ser expiado de sus pecados, pero al mismo tiempo es esta señal de entrega, de rendición al Señor. Una vez que la sangre era rociada sobre el altar, se hacía arder todo el animal. En ese sacrificio, ninguna parte se cocinaba para comer. Todo el animal del holocausto era quemado sobre el altar. Entonces, esto, por supuesto, yo creo algunos de ustedes ya están viendo la alusión que hace a nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, en los primeros versículos habla un poco de esto, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio que vive para Dios enteramente, que se entrega, y es el mensaje del Nuevo Testamento de que nos demos por entero al Señor. Es el mensaje del tabernáculo, es el mensaje del sacerdocio, es el mensaje del discípulo, es el mensaje del adorador, cuando Jesucristo dice en Juan capítulo 4 que el Padre busca que le adoren aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Tiene que ver con esto, con una entrega real, total, completa al Señor. La ofrenda o la oblación de cereal era una ofrenda entregada a Dios en gratitud. La gente traía flor de harina, tortas sin levadura o granos tostados a los sacerdotes. Ellos quemaban un puñado simbólico ante el altar y podían consumir el resto. No exigía una gran ceremonia. Los sacerdotes comían a menudo de algunas de las cosas que se sacrificaban en el altar. De hecho, su dieta principalmente consistía en cosas que llegaban al templo. Recuerda que ellos eran los levitas. Ellos después, más tarde, cuando llegan a la tierra prometida, no reciben una tierra como el resto de las tribus, porque su herencia es el Señor. Ellos viven de su ministerio al Señor. Luego tienes la ofrenda de paz o el sacrificio de comunión. Y este es el que yo les mencioné, que es como mi favorito entre estos cinco. Esta ofrenda simbolizaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada. No quiere decir esta ofrenda que estaba dirigida a buscar hacer la paz con Dios o buscar hacer la paz con alguien, sino más bien es una celebración o es la culminación. Por ejemplo, si la persona hizo un voto, un compromiso con Dios, o la persona estaba orando y esa oración fue respondida, entonces es una señal de venir a agradecerle al Señor. Y, por ejemplo, si un familiar que estaba perdido o que estaba lejano de pronto aparecía, volvía, regresaba,
Era este sentido de venir a agradecerle a Dios. Y mira lo que dice aquí. Luego de que la carne fuera ceremonialmente mecida y dada a los sacerdotes, habiendo pasado obviamente por el altar, los adoradores y sus invitados podían participar del banquete como una comida para Dios. Esto no quiere decir que hacían una fiesta como en nuestros países latinoamericanos estamos acostumbrados a hacer. Una fiesta con música y con quedarse toda la noche y al otro día, todas esas historias que ustedes muy bien conocen en sus familias. No, el adorador, los adoradores venían al tabernáculo y era un momento solemne de gratitud. Y el comer con Dios y delante de Dios tiene un profundo significado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Te recuerdas? Me parece que fue la segunda clase cuando vimos que en el monte Sinaí, cuando los 70 ancianos suben a este lugar intermedio, ellos comieron delante de Dios. Cuando Abraham recibe una visita del Señor, ellos comieron. La última cena tiene que ver con comida. La iglesia en los primeros capítulos comía. Jesús dijo que había que comer su carne, beber su sangre en Juan capítulo 6, si mal no recuerdo. Entonces, este sentido de comer es muy importante, tiene un principio muy valioso en las escrituras. Y este curso no se trata de eso, pero permíteme aquí detenerme y lo más rápido posible decirte lo siguiente. Así como tú fuiste creado para alimentarte y para comer físicamente hablando, también tu espíritu fue creado para comer de Dios, para saciarte en Dios, para beber de Dios. Por eso Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, es esta necesidad que tenemos de Dios y es un hambre que produce más hambre, no es un hambre negativa, es un hambre que es natural en tu espíritu de comer, de deleitarte, de gustar aquellas cosas que el Señor te ha dado, aquellas cosas que el Señor en su reino, en su dimensión espiritual, y me faltan las palabras para describirlo, pero es aquellos manjares en el espíritu que tú puedes disfrutar y consumir. Cuando en Deuteronomio leemos sobre el maná, se nos dice allí que Dios permitió que el pueblo pasara hambre. Dios permitió que el pueblo fuera humillado por un tiempo y pasara hambre, pasara por un momento de debilidad y luego Dios les provee el maná. Y el libro de Deuteronomio, y también lo cita Jesús en el Nuevo Testamento, nos dice que el maná cayó, ¿para qué? Para que el pueblo entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu fue hecho para alimentarse de esa palabra que sale de la boca de Dios. Por un lado, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo y lo comemos para nuestra salvación. Jesús es el maná que descendió del cielo, pero al mismo tiempo seguimos comiendo de esta palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y nos alimentamos de ella, somos nutridos, nos produce vida, nos refresca, nos levanta, nos restaura. Wow, y podría aquí ponerme a predicar un par de horas seguramente. Pero mi punto es que en las Escrituras, especialmente desde la visión judía, la comida es algo especial e importante para Dios. Dios les habla a los israelitas, incluso allí en Deuteronomio, acerca del lugar cuando lleguen a Canaán, donde van a comer delante del Señor o con el Señor. El tema de la comida es importante porque también es una sombra, también es un tipo de esta realidad que nosotros podemos comer de Dios hoy día y tú y yo ya podemos disfrutar de esto, comer de esa palabra que sale de la boca de Dios, beber de esos ríos de agua viva que brotan del Señor. Él es la fuente. Wow, ok. Voy a dejarlo hasta aquí porque si no voy aquí a ponerme a predicar y vamos a terminar aquí orando por todos y llorando. All right, vamos entonces a continuar, pero por eso esta ofrenda de paz me hace pensar en esto, me recuerda esto que les acabo de contar. Y aquí vienen las dos ofrendas que son más profundas todavía y que necesitamos entenderlas bien. Y esto tiene que ver con la encuesta que hicimos en WhatsApp. La ofrenda por el pecado y la ofrenda
expiatoria. También se puede llamar la ofrenda por purificación o santificación y la ofrenda por culpa o por reparación, o de culpa y de reparación. ¿Ok? En algunos libros, en algunos textos académicos, tú te vas a encontrar el uso intercambiado de estos nombres, pero estoy haciendo todo lo posible porque quede lo más claro posible, valga la redundancia, en esta slide diapositiva para ti. Las ofrendas por el pecado, las de purificación, y las expiatorias, que son de culpa o de reparación, se concentraban en pagar precisamente por el pecado. Pero estas ofrendas por el pecado o de purificación, escucha esto por favor, no solo están concebidas de la manera como tú y yo hoy día en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Pacto, la entenderíamos, no solo como algo por un problema moral, sino que tiene muchísimo que ver con lo ritual. Recuerda que el tabernáculo tenía tantas normas y reglas, la ley las tenía, entonces era fácil, era imposible no contaminarse para el pueblo de Israel, por lo tanto se contaminaban, a veces simplemente por aspectos naturales, como la menstruación o como haber tocado un muerto o haber pasado por un cementerio, etcétera, por diferentes cosas, y había que pasar por un proceso de santificación. No siempre era necesario ofrecer un sacrificio, a veces era suficiente con esperar días, otras veces con hacer algún lavamiento, etcétera. Hay diferentes rituales dentro de la ley de Moisés que van en esta dirección. Pero las ofrendas por el pecado, la purificación, entonces, no solo tienen que ver con lo moral, no solamente. ¿Y sabes qué? Y aquí empiezo ya a lanzar uno de los asuntos más complejos hoy día quizás en esta clase. Em, no eran necesariamente por todos los pecados morales, sino que tenían un enfoque principalmente en aquellos pecados involuntarios o aquellos pecados que fueron cometidos por una debilidad enorme, que fueron prácticamente inevitables. Tiene que ver muchísimo con ese tipo de pecados, ¿ok? Y luego, las expiatorias, las de culpa o reparación, tienen que ver por los pecados que cometemos en contra de otras personas. Pero sigo leyendo. Las ofrendas, estoy leyendo el segundo punto, las ofrendas por el pecado, purificación, las que mencioné hace poco, expiaban los pecados contra Dios. ¿Ok? Y repito, no solamente esto tiene que ver con asuntos morales, sino también tiene que ver con contaminación, con volverse impuro respecto de los rituales que se hacían en el tabernáculo o posteriormente en el templo en Jerusalén. Luego, las ofrendas de culpa o de reparación eran las ofrendas que se ofrecían o los sacrificios que se ofrecían por pecados contra otras personas. Y estos incluían el pago de los daños, es decir, había que restituir. ¿Te acuerdas cuando Zaqueo tiene este encuentro con el Señor y él dice, Señor, yo voy a restituir, tiene que ver con eso, porque en la mentalidad judía y en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, estaba inserto este principio de la restitución cuando le haces daño a otra persona. Entonces se hacía este sacrificio, este tipo de sacrificio, y luego una restitución a aquella persona a quien habías dañado. Se ofrecían en estas ofrendas o sacrificios varios animales según la posición y los ingresos de la persona. ¿Ok? La sangre se rociaba en el altar de bronce, las partes del animal se quemaban, a veces rociadas también con vino, era una ofrenda de libación, y las otras partes se asaban para los sacerdotes, es decir, los sacerdotes comían también de aquello, eran sostenidos por el ministerio. Y ahí vemos ese principio de que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, y también el mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo a nosotros los pastores de que él también trabajaba con sus manos para también producir. Uh, Yom Kippur es lo otro que no vamos a alcanzar hoy día a profundizar, pero si es necesario hablarlo, lo vamos a hablar cuando hablemos del Arca del Pacto en el lugar santísimo. Pero por hoy quiero decir que una vez al año se celebraba la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta más importante, más relevante en el calendario de los judíos, de los hebreos, y es el día de expiación total, es el día del perdón. Es el día donde los pecados de la nación son perdonados. Pero de nuevo, todo esto está hablando de un tipo de pecados distinto a como nosotros lo entendemos.
El día de Yom Kippur, por supuesto, está abierto, es el día de perdón para perdonar, también aspectos morales, pero es un día de dolor, de arrepentimiento, es decir, quienes reciben ese perdón, se espera de ellos que son personas arrepentidas, conmovidas, que han sido redarguidas, que tienen un peso y que lloran y que sufren por los errores cometidos. Y el Yom Kippur tiene ese sentido y también en sí mismo es una sombra, un anuncio profético. Cuando hablemos en otro curso que vamos a hacer sobre las fiestas de Israel, vamos a revisar esos anuncios proféticos que hay en las fiestas. Pero Yom Kippur apunta a un arrepentimiento nacional del pueblo étnico de Israel. Eso es lo que creemos personas como yo y gracias a Dios también personas como teólogos de la historia y la herencia reformada han también entendido y enseñado en esa dirección, hablando de una restauración de Israel étnico en el final de los días. Bueno, yo soy uno de los que cree que esta fiesta tiene que ver con eso, pero es un tema completamente para otro curso y lo vamos a revisar cuando estemos en ese curso. Así que Yom Kippur es el día de la expiación total de los pecados, pero total para el pueblo que se humilla y se arrepiente dentro del pacto. Teológicamente, la mayoría de los estudiosos ve el día de Yom Kippur como un barrido general anual que limpia al santuario y al pueblo de toda la carga acumulada de pecados e impurezas, incluso muchos que la gente nunca notó o confesó uno por uno. Es decir, se ve como anualmente esta fiesta venía como a borrar todo y a decir, ok, comencemos de nuevo. Era como el altar, el tabernáculo, la tienda se iba contaminando día a día durante el año, entonces el Yom Kippur venía a ser como una limpieza, pero no era una limpieza que podía garantizar que el tabernáculo permanecía limpio, por lo tanto era necesario hacerla todos los años. Y esto es lo que el libro de Hebreos comienza a rescatar y a decir, hey, pongan atención a esto para entender que el tabernáculo es solo una sombra de una realidad celestial, pero sigue siendo solo una sombra, es decir, lo que haga, el efecto que haga, no alcanza a afectar esa realidad espiritual celestial. Sí aplica a esta realidad terrenal, pero no logra cruzar ese horizonte hacia la realidad espiritual y celestial, que sí lo hizo Jesucristo con su sacrificio. Y el libro de Hebreos se encarga de hacer esa distinción. Y vamos a hablar de esto más adelante en esta clase. ¿Cómo se daba esto de los sacrificios y la sangre que era derramada sobre el altar entonces? Bueno, el libro de Levítico nos explica esto y se nos dice de la siguiente forma. La vida de la carne está en la sangre. Y yo, dice el Señor, se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Atención con esa palabra almas y atención con la palabra vida, que aparece allí destacada en la primera línea, incluso aparece ya la palabra vida. La vida de la carne está en la sangre. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Algo hay en la sangre que representa o que contiene la vida del cuerpo. Entonces, al ser derramada la sangre sobre el altar, es la mejor y mayor representación de el significado de la vida de ese individuo, ese animal, ese sustituto que está siendo matado y quemado encima de ese altar. La sangre viene a ser la mayor expresión física posible de la vida de ese sustituto. Por eso es importante la sangre y porque además nos anuncia y va siendo una sombra de lo que un día va a suceder con el Hijo de Dios. Aquí en este mismo versículo, Levítico 17:11, yo les puse con color amarillo, ahí la vida, almas y vida. ¿Por qué? Porque esta palabra en hebreo es la misma palabra, se escribe de la misma forma. Y sucede lo mismo con Ezequiel 18:4, cuando leemos allí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque,
esa morirá. Todas esas palabras alma aquí son nefesh en hebreo, que quiere decir alma, vida o persona. Y esta palabra, y tiene más significados, de hecho, que en otro momento los podemos hablar, incluso tiene que ver con el hambre, porque tiene que ver con la garganta, pero ese es otro tema para otra clase. Pero vemos que vida y alma en este respecto son muy, muy similares. Por eso es que incluso textualmente hablando, en la manera como se escribe, en la etimología de estas palabras, la vida tiene que ver con el alma y la sangre entonces es esa vida. Es la mayor expresión, representación de esa vida. En la sangre está para Dios la vida de ese individuo. Nefesh entonces es la palabra y allí está su número en Strong y lo pueden buscar en biblehub.com para los que hablan inglés. Allí pueden revisar un poco de sus sentidos. Y luego la otra palabra que aparece allí es hacer expiación. Es decir, yo se la he dado a ustedes sobre el altar, la sangre, que es la vida del cuerpo, se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Es decir, la sangre, esa vida, hace expiación. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra expiación está allí, kafar o kippur, que es otra acepción de la palabra, y que de allí viene Yom Kippur. Yom Kippur viene precisamente de ahí. Kippur viene de esta palabra hebrea. ¿Pero qué es hacer expiación? Es cubrir, es purificar, es quitar culpa o impurezas, es quitar la culpa en este respecto y en este contexto, es quitar la culpa mediante una vida sustituta. Y allí está entonces la palabra en hebreo. En fin, podríamos decir cuidadosamente que es la sangre la que hace expiación por la nefesh. Es la sangre la que hace expiación por la vida. Es una vida a cambio de otra. Y eso viene a ser este sentido de expiación. Hay otra palabra que no alcanzamos a tratar aquí, pero que es propiciación y que los teólogos modernos la discuten mucho, pero tiene que ver también con apaciguar la ira de Dios. Entonces, la sangre derramada sobre el altar, por un lado, es este sustituto que toma tu lugar y alguien muere en lugar de otro y se refleja en la sangre. La sangre carga con esa vida y carga con ese precio y es derramada sobre el altar. Y por otro lado, el hacer eso, este ejercicio provoca que la ira de Dios a causa del pecado se apacigüe y entonces la ira de Dios se calma porque hay un sacrificio de por medio. Y de allí comienza a formarse esta palabra, este concepto que es utilizado en el Nuevo Testamento y que por muchos siglos no provocó ningún problema entre eruditos, pero en el último siglo, porque involucra el tema de la ira de Dios, a algunos les cuesta un poco aquello, pero definitivamente creo que las escrituras apuntan en esa dirección también. En propiciación es calmar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios por medio de este sacrificio. Y la cubierta del arca del pacto, como vamos a ver en la clase cuando lleguemos a ese punto, se llama propiciatorio. Y de allí viene la palabra "sé propicio a mí", esa oración, ¿cierto?, que leemos en los evangelios. Sé propicio a mí, es decir, ten compasión, está apaciguado de mí, no apliques sobre mí tu ira, me la merezco, pero no la apliques. Va en esa dirección la palabra propiciar, sé propicio a mí. Por eso entonces el sacrificio, este sacrificio que se hace en el altar, este derramamiento de sangre, es al mismo tiempo propiciación y no solo expiación. Pero no todos los sacrificios eran por pecado y no todos los pecados se podían arreglar con sacrificios. Bueno, los sacrificios, como vimos recién, se pueden hacer por diferentes razones, pero no todos los pecados podían arreglarse con sacrificios. Es decir, no para todos los pecados habían sacrificios. ¿Sabías tú que hay pecados para los cuales Dios no prescribe sacrificios? Es decir, no hay espacio para un sacrificio que busque el perdón de esos pecados en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto.
Y esto es muy, muy interesante. Si quieres profundizar un poco de esto y entiendes inglés y hablas inglés, puedes revisar videos, por ejemplo, de estos. Aquí tengo a dos pastores, líderes. Bueno, uno ya está en la presencia del Señor, de la mano derecha de la pantalla, Michael Heiser. Pero él tiene un video que se llama What were the sacrifices really about? ¿De qué se trataban los sacrificios realmente? Entonces, él habla un poquito de esto que te estoy mencionando ahora. Y tienes acá en la pantalla izquierda a otro Michael, el doctor Michael Brown, del ministerio Line of Fire. Y él, en su video, en este que te estoy mostrando allí, él discute mucho con los rabinos y tiene sus discusiones, sus debates con rabinos. Y ahí profundiza también un poco con respecto a esto. Y el título de este video es No Atonement Without the Blood, pero en tono de pregunta, ¿cierto? Es decir, ¿no hay expiación sin la sangre? Más o menos así es el título. Si quieres profundizar, te invito a mirar esos videos, después búscalos en YouTube y puedes ahí escucharlos hablar de esto. Especialmente Michael Heiser, ¿ok? Pero esto nos dice el libro de Números respecto a este tema. Una sola ley se aplicará para todo el que peque involuntariamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Pero, atención aquí, el que peque deliberadamente, la palabra que se utiliza, la expresión utilizada allí es pecar con mano alzada. El que peque deliberadamente, es decir, pecar a propósito, pecar por rebeldía, pecar por orgullo y pecar porque hago lo que quiero y porque estoy en contra de todo lo que Dios ha establecido, etc. Esa actitud pecaminosa que va en contra, directamente en contra de Dios de una manera voluntaria, decisiva de una persona, es considerada un pecado de mano alzada. Y nos dice el texto bíblico, el Señor nos dice allí, que sea nativo o extranjero, esto ofende al Señor. Y tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. ¿Qué significa eliminar? Bueno, sí, significa en algunos casos matar, apedrear o exiliarla, echarla de la comunidad. Recuerda que en el antiguo pacto sí se aplicaban este tipo de prácticas. Gracias a Dios en el Nuevo Testamento no se practican. Esto, bueno, requiere otro tipo de discusión que podemos tener a lo mejor en el tiempo de preguntas y respuestas. Pero esta es la verdad, esta es la realidad y es necesario tener este choque, este shock de enfrentarnos a esto, porque aunque incomoda, es necesario. Porque el día del juicio, cuando estemos todos delante de este gran trono blanco, el shock es mayor que el que acabamos de tener solo al mencionar este tema. ¿Para qué pecados no había sacrificio? En general, los pecados más graves y rebeldes no tienen rito sacrificial asignado en la ley de Moisés, sino que reciben pena de muerte o ser cortado o ser exiliado. ¿Qué pecados son estos? Bueno, los que tienen que ver con idolatría, la blasfemia en contra del nombre del Señor, profanación grave del día sábado, asesinato intencional, adulterio y ciertos pecados sexuales graves. Estos pecados, escucha esto, no tenían sacrificios disponibles para ser expiados. Esto es fuerte, muy fuerte. En el antiguo pacto, estos pecados no tenían sacrificios a los cuales el israelita pudiera acudir para ser perdonado por su pecado. Los rabinos, por supuesto, y al estudiar el contexto, siempre se han enfocado en el antiguo pacto en el tema del arrepentimiento. Está allí la clave de esto, en que son pecados a mano alzada, es decir, de rebeldía, de orgullo, de esa voluntad propia de levantarse en contra del Señor. Es eso versus la humildad de un hombre, de una mujer que se duele por el mal que ha cometido y se arrepiente y llora y sufre por haber tomado una decisión que le hizo caer hasta esas profundidades. Y allí se enfocan muchísimo los que discuten este tema profundamente en teología. Pero
desde la parte simple y desde la parte más básica, es como lo que estamos leyendo aquí en la pantalla. No hay sacrificios para ese tipo de pecados. No están considerados sacrificios para cubrir esos pecados. Dios no permitió esa opción al pueblo de Israel. ¿Te recuerda algo esto? El libro de Hebreos. El libro de Hebreos está hablando de todo esto y dentro de ese contexto nos dice algo similar a esto. Y dice Hebreos 10, 26 al 31. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Y luego da el ejemplo, la analogía que él hace o el paralelo que él hace. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? ¡Wow! Y yo sé que algunos de ustedes ya de nuevo están con esta pelea arminianismo-calvinismo, arminianismo-calvinismo. Se pierde la salvación, no se pierde la salvación. No nos vamos a esa discusión, vámonos al tema que está escrito aquí en las Escrituras. Podemos discutir el tema de si la salvación se pierde o no en el tiempo de preguntas y respuestas, pero no permitas que un paradigma teológico te impida ver las cosas que están escritas. Aquí el autor de Hebreos está basándose en este mismo asunto que vimos en el tiempo del tabernáculo y de Levítico y las leyes, está utilizando ese mismo paralelo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Es decir, que si alguien se rebela y se va en contra del Señor está en una apostasía y, y con una actitud de orgullo y de rebeldía se desentiende del Señor, está, en otras palabras, pisoteando al Hijo de Dios. Se está poniendo del lado de los que lo crucificaron, está volviendo a ser uno de los que gritaban, sí, crucifíquelo, y que disfrutó y se alegró de lo que le sucedió. Está insultando al Espíritu de la gracia. Está profanando a la sangre del pacto. Entonces, por eso el autor de Hebreos dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también que se nos dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, es aterrador caer en las manos del Dios vivo. ¡Wow! Hay algunos teólogos calvinistas, por ejemplo, que analizan esto y bueno, por supuesto, hay muchos arminianos que también no creen que la salvación se pueda perder. Por lo tanto, la explicación que le ven a esto es que no está hablando necesariamente de salvación o perdición eterna, sino del día que haya que dar cuentas a Dios. Pero tengan razón o no tengan razón, el punto es que es aterrador caer en las manos del Dios vivo y que debemos caminar con temor de Dios, con temor de Dios. Para no asustar a algunos que a lo mejor por falta de conocimiento o de estudio o por inmadurez se asustan con esto y piensan que en cualquier momento pueden cometer un pecado de estos. No, si tú estás en esa condición es porque no puedes cometer un pecado de estos, porque el pecado de mano alzada tiene que ver precisamente con lo contrario, es una determinación, es algo volutivo, es una determinación rebelde, altanera, arrogante, de irse en contra de Dios y de rechazar a Dios. Conocí a una persona una vez que me dijo algo así, me dijo, él había sido evangélico, se volvió en contra por diferentes cosas de su vida, no se volvió ateo, pero dejó de creer en Dios como el Dios bueno, amoroso de la Biblia. Y me dijo hace muchos años, el día que yo esté delante de Dios, le voy a preguntar. En otras palabras, me estaba diciendo, Dios me va a tener que dar cuentas a mí, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué hizo esto en la Biblia? ¿Y por qué? Entonces, él cayó en ese extremo de creer que es más sabio que Dios y que Dios se equivocó y que Dios, no quiero ni repetir ni expresar las cosas que él pensaba por temor, ni siquiera a mencionarlas,
por lo que veía en su actitud, no porque me lo haya dicho con sus palabras, pero ese es el punto, estar delante de Dios, de ese Dios vivo. Una vez, me acuerdo, le prediqué el Evangelio a una persona que tenía algunas balas en su cuerpo y a causa de estas iba a morir, le dieron un par de días para morir. Y recuerdo haberle hablado de Jesús, haberle hablado del amor de Dios. Y cuando le pregunté y le dije, ¿te quieres entregar, quieres darle tu vida al Señor? Ahora, yo por dentro yo estaba feliz porque él me había escuchado tan atentamente en esa sala de hospital en algún país latinoamericano. Y cuando llego a preguntarle, le dije, ¿quieres darle tu vida, entregarte, rendirte al Señor? Y él me miró con una mirada dura, con unos ojos que jamás voy a olvidar. Esto sucedió hace unos 15, 17 años atrás. Me miró fijamente a los ojos, con una dureza, y me dijo, no quiero. Y yo sorprendido le dije, ¿tú sabes que te vas a morir en un par de días? Y me dijo, lo sé. Y le dije, y así, aún así, tú no quieres. Él me dijo, no quiero. Unos días más tarde, estaba predicando yo en su funeral, a la gente que asistió a su funeral. No pude hablar de esto, obviamente, pero espero y ruego, espero que en los últimos momentos de su vida, él haya puesto su mirada en el Señor y se haya arrepentido. Pero permíteme mostrarte algo muy interesante. ¿Qué pasa con David entonces? A lo mejor algunos de ustedes ya estaban pensando en David y a lo mejor lo escribieron incluso ahí en los comentarios. ¿Qué pasa con David? David cayó en adulterio. Efectivamente, no había sacrificio disponible para David. ¿Qué pasa con la historia del hijo pródigo? Aunque es una parábola, pero el principio del hijo pródigo, de un hombre que se revela, deseó prácticamente la muerte de su padre al decir, dame la herencia, y se revela, se independiza, se va con esa rebeldía, pero después vuelve en sí y se arrepiente. O la mujer adúltera que es hallada en adulterio. Estaban listos para apedrearla y Jesús les dice a todos, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué pasa con estos casos entonces? Porque para ninguno de estos pecados hay sacrificio. Todos estos pecados que estoy mencionando aquí como ejemplo son a mano alzada. Para pecados de alta tradición, el sistema sacrificial ordinario no ofrecía un rito automático de perdón, como sí para el resto, es decir, para los pecados de impureza, pecados por omisión, por equivocación, por olvido, involuntarios o por debilidades, podía ofrecerse un sacrificio. Para estos no. Quedaba una sola salida y David corrió a esa salida. La única salida era arrojarse a la misericordia soberana de Dios con arrepentimiento profundo. Es decir, de acuerdo a la ley y de acuerdo al sistema, no hay espacio para esto. Pero un corazón que se rompió y se hizo pedazos y lloró y suplicó, sí fue escuchado por Dios. Y encontraron salida. A David tuvo que pasar por algo muy fuerte también. El hijo pródigo fue recibido. Y no fue gratis. Para él fue gratis. Pero para la casa, para el papá, para todo lo que se gastó en la fiesta, en recibirlo, hubo un costo, hubo un precio. No lo pagó el hijo pródigo. En el sentido espiritual, el precio lo pagó el Señor igual. Entonces, hay casos, y por eso le puse allí como título arriba, excepcionales. Porque no hay que jugar con esto, no hay que decir, no, me voy a rebelar y después me voy a arrepentir genuinamente. Muy difícil que eso suceda, muy difícil que eso suceda. Horrenda cosa, terrible cosa, aterradora cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero si no había expiación, no había sacrificio por este tipo de pecados, ¿cómo fueron perdonados? ¿Cómo fueron expiados los pecados de estas personas, o de David en este caso? Si no había un sacrificio
que cubriera ese pecado. No, no hay. En el ritual, en la ordenanza del santuario establecido por Dios mismo, esta sombra, esta figura del santuario celestial, pero es este santuario terrenal limitado, no hay espacio para el sacrificio que haga expiación por estos pecados. Sin embargo, encontraron perdón de Dios. Pero Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Cómo entonces fueron perdonados? ¿Cómo fue David perdonado si no había un sacrificio establecido para este pecado? Y aquí viene la razón de la encuesta que hicimos. ¿Cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Porque si David pudo ser salvo sin un sacrificio específico, es más, él mismo dice, no quieres sacrificios, yo los daría, yo los haría, pero tú no los quieres, no te agradan. No hay un sacrificio que yo pueda presentar por mi pecado. Y él se entrega, se deja a la soberanía de Dios. Señor, haz conmigo lo que quieras, me arrepiento, me lo merezco, Señor, haz conmigo lo que quieras. Eso movió el corazón de Dios y fue perdonado, pero no hay perdón, no hay remisión si no hay derramamiento de sangre, porque tiene que suceder este ejercicio del sustituto que toma el lugar y que en el santuario, en el tabernáculo se practicaba, pero se tenía que practicar todos los días, todos los años, porque nunca era suficiente para cubrir los pecados de las personas, para eliminar los pecados de las personas. Entonces, ¿cómo eran salvos? ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? ¿Se salvaron por la sangre de los animales? ¿Puede la sangre de un animal salvar a una persona? Y de ahí viene el corazón de la encuesta que estábamos haciendo. Dijimos que solo quedan dos respuestas posibles, la segunda y la tercera. ¿Se salvaron por los sacrificios, por la sangre de esos sacrificios? ¿O se salvaron por Cristo? Pero Cristo no todavía era mencionado en aquellos tiempos, alguien puede pensar. Tremendo. Esta pregunta no era fácil, así que no te sientas mal por si sientes que diste clic en un botón incorrecto, por favor. Si a mí me hubieran hecho esta pregunta, no sé, hace 12 años atrás, 15 años atrás, yo probablemente no habría sabido la respuesta. ¿Cómo fueron salvos? No pueden ser salvos por la sangre de animales simplemente. Pero los animales sí fueron establecidos por Dios. El sacrificio de animales sí fue establecido por Dios. Por lo tanto, tiene un grado de peso en el aspecto ritual del santuario y del tabernáculo y en la santificación y en la purificación material, física del santuario también. Por lo tanto, no estoy, y aquí hay que tener cuidado, no podemos desechar el sistema sacrificial del santuario, del tabernáculo, del templo en el Antiguo Testamento. No, porque fue establecido por Dios mismo, pero debemos entenderlo en su correcta magnitud, en lo que realmente es. Y ese sacrificio, esos sacrificios no pueden quitar el pecado completamente del hombre delante de Dios. Para efectos del santuario, del tabernáculo, de los rituales, de la pureza ritual, sí tenían un poder que permitía esa santificación y el funcionamiento del tabernáculo hasta la llegada de Cristo. Era una espera hasta la llegada de Cristo. Entonces no es que en el Antiguo Testamento había un sistema y una forma de ser salvo en el Antiguo Pacto y una nueva forma de ser salvo en el Nuevo Pacto. No, no puede ser porque Dios es el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hebreos 10:4 dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Primera de Pedro, sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros.
Puedes ver aquí también Romanos capítulo 3 y 4 para profundizar. Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Escucha esto, el sacrificio de Cristo es atemporal. En el antiguo pacto se miraba hacia el sacrificio, todo era una sombra de ese sacrificio. Y la Biblia dice, y en el mismo Romanos capítulo 13 nos dice que Dios pasó por alto, por su paciencia, pasó por alto los pecados, refiriéndose a que estaba mirando, esperando, en algún momento viene el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, en algún momento viene y en esa espera paciente de parte de Dios, permite que los sacrificios estén funcionando como una sombra de esto que va a llegar, como una manera pedagógica, simbólica, figurativa, avisándole al pueblo, a su pueblo, cómo Él los iba finalmente a redimir. Está esperando esa llegada. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es el único que puede dar completa y absoluta salvación a una persona en el antiguo pacto y en el nuevo pacto y desde el inicio de la creación del mundo. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Veamos lo que escribió John Gill acerca de este texto. Él ya está en la presencia del Señor hace un par de siglos, y él escribió esto, este pastor, este teólogo, hombre de Dios. La idea es que aunque los sacrificios legales no podían expiar el pecado, ni las abluciones ceremoniales podían limpiarlo, sin embargo, los pecados de los santos del Antiguo Testamento fueron expiados, sus iniquidades perdonadas y ellos justificados y salvos por la sangre de Cristo, cuya muerte es una redención de las transgresiones pasadas, presentes y futuras, cuya sangre es el precio del rescate por ellas y fue derramada para remisión de las mismas, aún de los pecados ya pasados, mediante la paciencia de Dios, quien aceptó la palabra del fiador para la realización de todo esto, lo cual, cuando vino el cumplimiento del tiempo, él llevó a cabo estrictamente para satisfacción de la ley y de la justicia. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Pero vuelvo a decir, cuidado, porque no podemos desmerecer el verdadero significado y el verdadero sentido de los sacrificios del tabernáculo, pero que no tienen el poder para salvar al hombre, no tienen el poder para justificar definitivamente al hombre delante de Dios, no tienen el poder para cruzar ese horizonte, sino que eran un sistema pedagógico, simbólico, un tipo, una tipología, una figura que anunciaba que en algún momento sí iba a llegar el verdadero sacrificio. Y estaban llamados ellos a vivir en obediencia y a practicar todo ese sistema sacrificial. No podían desecharlo, no podían dejarlo a un lado, tenían que en obediencia vivirlo y practicarlo hasta la llegada del verdadero sacrificio. Pero al final de cuentas y al final del día, delante del Dios Santo, la sangre de esos animales no era suficiente para cubrir los pecados de esos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Solo la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos entender esto mejor? Acá hay una breve analogía, ejemplo, que espero que ayude un poco a aquellos que están un poco confundidos. Los sacrificios del Antiguo Testamento se podrían entender como un cheque. El valor no estaba en la sangre de animales en sí misma, igual que el valor de un cheque no está en el papel, sino en los fondos de la cuenta que lo respalda. En el pacto de Dios, esa cuenta siempre fue Cristo Jesús mismo. Su futura muerte era el verdadero capital al que apuntaban todos los sacrificios antiguos. Aquellas ofrendas o sacrificios eran señales pedagógicas y simbólicas del pacto, promesas firmadas que apuntaban a la cruz. Pero Jesús es la realidad que respalda y cumple todo lo que esas sombras anunciaban.
Y aquí leamos algunos textos de Hebreos que nos van a ayudar a entender esto mejor. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de, atención, ceremonias de purificación que son válidas, pero son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo, es decir, la llegada de Cristo Jesús. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. A diferencia de los sacrificios que podían solo cubrir, que podían solo mantener funcionando el tabernáculo y el sistema ritual en la paciencia y en la espera de Dios de la llegada del verdadero sacrificio. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Te das cuenta que hay un espacio válido antes de la cruz en el sistema sacrificial y en el sistema ritual que Dios mismo instituyó para el pueblo de Israel, pero que se terminan en la cruz. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Mira el paralelo, aquí está haciendo el paralelo del tipo y del antitipo. Tabernáculo, sacrificios, es terrenal y funciona desde el punto de vista ritual, santifica, purifica, porque Dios mismo lo estableció, pero en una dimensión simplemente física, terrenal. Y Dios en su paciencia mira la obediencia, la fe de sus hijos y está en espera que llegue el sacrificio final y último y completo que es Cristo. Y al mismo tiempo aquí vemos entonces que está esa realidad que es una sombra, que es una figura, pero luego nos muestra al antitipo, al cumplimiento, a la culminación de esas sombras, de esas figuras, de esos anuncios proféticos. Cristo Jesús, su sangre, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, no en un tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo verdadero y único, el celestial. Y con eso purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que tú y yo podamos servir al Dios viviente. Así que era necesario que los modelos, atención, los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. A nivel terrenal, a nivel físico, a nivel ritual, era necesario que esos sacrificios purificaran estas sombras, estos modelos que apuntaban a una realidad celestial. Pero la realidad celestial, la realidad misma, la realidad eterna, no puede ser ni siquiera tocada por alguno de ese tipo de sacrificios. Requiere un sacrificio superior a aquellos. Y por eso Jesús no viene de la tribu de Leví, no es un sacerdote bajo la línea levítica, sino de Melquisedec. Y ese es otro asunto que en otra clase podemos profundizar. Pero Jesucristo tiene un sacerdocio distinto, un sacerdocio celestial que desciende desde el cielo, directamente del cielo. No es un sacerdocio del tipo de Leví, ese es simplemente una sombra, una figura, un tipo de Cristo, pero es una sombra. El sacerdocio de Cristo es celestial, es divino, es del orden de Melquisedec, porque eso era necesario para poder realmente llevar tu vida y la mía delante del verdadero santuario celestial, delante del trono de Dios, delante del lugar santísimo, delante de la verdadera arca del pacto, en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, era necesario llevar esa sangre de ese cordero inmolado. Este sacerdote o sumo sacerdote del orden de Melquisedec era necesario aquello para realmente hacer expiación por nuestros pecados
y hacer propiciación y que seamos tú y yo salvos de la ira de Dios, salvos de la ira venidera, salvos de la condenación. Era necesario para poder entrar a ese verdadero santuario celestial. Y el tabernáculo y sus sacrificios son una sombra que apunta a aquel tabernáculo celestial. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, continúa el libro de Hebreos, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Es necesario, eran necesarios esos sacrificios, desde el punto de vista pedagógico, simbólico, figurativo, ritual, que purificaban ritualmente en la dinámica del tabernáculo y del pueblo de Israel para esa época, para ese tiempo en el cual Dios estaba tratando con ellos. Eran necesarios. Esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Imposible que la sangre de los animales quiten los pecados. Pero eran una espera, era dar pasos, y esos pasos eran una sombra. Estaban construyendo una maqueta que los ayudaba a pensar y a mirar en aquel sacrificio final. Y Dios, desde su perspectiva, en su paciencia, pasó por alto los pecados en el sentido de que vio y estaba su pueblo y permitió que esa sangre santificara en ese nivel terrenal el tabernáculo y esperó porque sabía que llegaría el momento, la hora, el tiempo de enviar a su Hijo Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio salva a los hijos de Dios en todo tiempo y en toda época. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Jesús está diciendo esto, proféticamente escrito en el Antiguo Testamento. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, el autor de Hebreos reflexiona, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. ¿Te das cuenta cómo él está reflexionando sobre esto mismo? Pero luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, tú y yo somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. ¡Wow! En el verdadero santuario celestial. ¡Qué tremendo! ¡Qué valioso! ¡Qué tesoro más valioso! Más valioso que todas las riquezas de todo el universo. ¡Qué tesoro! ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia hemos recibido! Que por este sacrificio del Cordero inmolado hemos sido llevados al lugar santísimo. Y esa sangre ha sido expiación y propiciación a nuestro favor. Y se produjo el intercambio, su vida en el altar de bronce por la nuestra, su vida en nuestro lugar. Y con esa sangre nos santificó y con esa sangre nos rescató. Hebreos 9:22 dice entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo entonces fue perdonado David si no había sacrificio para esa clase de pecados? ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? ¿Por la sangre de animales? No, sino por la sangre de Cristo, que fue ofrecida una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Gloria a Dios. Wow. No se imaginan cuánto necesito agarrar una guitarra o sentarme aquí en el piano y ponerme a orar al Señor y agradecer a Dios por su grandeza, por su bondad, por su misericordia, porque no lo merecemos. No lo merecemos, no lo merecíamos, no lo merecíamos. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia
y que ponga en ti su paz. En el nombre de Jesús. Amén.